Los programas de radio, pero de una radio vía internet. Alguna vez hemos hablado sobre esto, pero lo enfocamos desde otro lugar diferente al que pienso enfocarlo en el día de hoy. Hacer un programa de radio, en cualquier radio, en las de aire, en las de FM, AM, onda corta, onda larga, onda media, en la onda que se les dé la gana y de la forma que se les dé la gana, incluyendo internet. Hacer un programa de radio conlleva una responsabilidad enorme de quien lo hace, porque tiene que estar atento a un montón de cosas. La diferencia entre una radio de aire y una radio vía internet son las posibilidades económicas. La radio de aire vende publicidad muy rápido, porque llega a todos lados. Si está en un pueblo, llega a todo el pueblo, y si está en una gran ciudad, llega a una buena porción de la ciudad. Entonces, eso les permite vender publicidad a mayor o menor costo, pero siempre tiene una publicidad que lo va a sacar del pozo y le va a permitir enfocar o hacer cosas que una radio que no tiene publicidad no puede hacer. Eso es así. Entonces, nos encontramos con la alternativa que alguien que hace un programa de radio para una radio vía internet se autosustenta. Generalmente la cosa comienza haciendo el programa él solo, porque no tiene a nadie que lo acompañe, porque nadie quiere trabajar gratis. Todo el mundo quiere trabajar y ganar por su trabajo, lo cual me parece maravilloso y así debe ser. Pero siempre aparece un loco, yo fui uno de ellos, que no cobra nada y hace un programa de radio igual. Y lo hace igual. ¿Por qué? Por el placer de hacer radio. Pero ¿qué pasa? Se encuentra, como digo, con el problema de la falta de dinero. Entonces tiene que cubrir un montón de puestos que en una radio de aire lo cubren muchas personas, no él solo, no el dueño de la radio, sino que son muchas personas a las que se les paga un sueldo para que hagan su trabajo. Y todo eso, en una radio vía internet, el dueño de la radio puede vender los espacios, pero el que hace el programa de radio tiene que producirlo, tiene que hacer absolutamente de todo. Es desde el pibe que barre hasta el gerente general del programa. Es decir, vamos a ir mirando las cosas de a poco, porque esto daría para más de un almanaque, como decía un folclorista hace muchos años. Hablar de esto llevaría mucho más que un almanaque, decía. Utilizando la mayor capacidad de síntesis de que dispongo, voy a decir esto. El que hace un programa de radio tiene que pensar en muchas cosas. Primero, ¿a quién va dirigido? Es decir, ¿a quién quiero llegar con mi propuesta radial? ¿A los chicos jovencitos o a la gente grande? ¿O a los de la edad media, digamos, entre los jóvenes y los mayores? ¿A quién le voy a llevar mi propuesta radial? Es fundamental, porque si uno no sabe a quién va dirigido el programa, no puede armar una estructura que tenga que ver con ese target. Por supuesto que es probable que uno haga un programa para gente joven que lo escuche gente mayor y viceversa, o gente del medio. Es probable que pase, pero no va a ser el grueso de la audiencia. El grueso de la audiencia va a ser o de gente joven, o de gente media, o de gente más grande. Entonces lo primero a considerar es eso. ¿A quién va dirigido nuestro programa? Y estamos hablando de una radio vía internet. Entonces sabemos que comprar un espacio en una radio vía internet nos va a salir mucho más económico que en una radio de aire. ¿Por qué? Y porque todavía no está impuesto el medio como medio. Por lo menos en la Argentina. En otros países sí, pero en Argentina todavía no. Esto lo hablamos alguna vez. Pero la realidad es que no contamos con medios económicos como para poder pagar sueldos. Entonces, nos va a faltar un musicalizador, por ejemplo. Un musicalizador es esencialmente una persona que conoce de música, pero no de estudio de música, sino que conoce de canciones, de temas musicales, que conoce artistas, por lo menos haberlos escuchado, que conoce ritmos, estilos. Así que tiene que saber bastante como para poder decir, acá puedo poner tal tema de fulano.
no se pone aleatoriamente. El musicalizador tiene que tener la capacidad de buscar los temas exactos para el momento exacto. Es decir, si yo estuve hablando de un tema, de un tema en general en la radio, a continuación tiene que ir un tema musical que acompañe ese texto que acabo de decir. Es decir, no puede estar descolgada la música de lo hablado. Tiene que acompañar, siempre tiene que acompañar. Y para eso tengo que conocer mucho. Por el otro lado, el mismo musicalizador tiene que tener la habilidad de despojarse de su gusto personal para poder ser objetivo al momento de armar un programa de radio. Porque tenemos que pensar en lo que le gusta al oyente, no a nosotros. El que hace un programa para sí mismo es un tonto. Porque la radio no es eso. La radio es un ida y vuelta. La radio es un emitir y recibir. Y del otro lado, recibir, hoy por hoy, significa en las redes sociales una devolución, por ejemplo. Antes no existía, pero ahora sí. Entonces tenemos que tener esa capacidad para poder programar música que le guste a los demás, no a mí. Eso en cuanto a la música. Pero hay otra serie de puestos de trabajo que son fundamentales y que los tenemos que absorber nosotros mismos, los que hacemos el programa. Por ejemplo, el más complicado, calculo yo, es el de los productores. ¿Por qué? Porque el productor es aquella persona que recibe un sueldo en las radios grandes. ¿Por qué? Por buscar información para llevársela al conductor del programa para que pueda armar el programa. Es decir, si el conductor necesita el teléfono de José Pérez, que es un tipo muy importante, el productor es el que se tiene que ocupar de conseguir el teléfono de José Pérez, hablar con José Pérez, decirle, mire, necesitamos hacerle una nota de tal radio y va a ser fulano de tal quien le haga la nota, y si está de acuerdo, contactarlo con el locutor, conductor, en ese momento, para que se pongan de acuerdo para poder hacer una nota. Eso es lo más simple que hay. Porque aparte de eso, hay otro tipo de programas donde el productor se convierte en un investigador periodístico. Es decir, tiene que averiguar de todo respecto de un tema particular que le pide la radio. Entonces es muy complicado y a veces un mismo programa de radio tiene más de un productor, porque resulta necesario. Uno solo no puede. En el caso de las radios vía internet, el que hace un programa en una radio vía internet, no tiene nada de eso. Lo tiene que hacer todo él, absolutamente todo. Tiene que hacer la investigación periodística, contactarse con fulano, buscar el teléfono de Mengano, todo lo tiene que hacer él mismo. No hay una segunda o tercera persona, no, es él solo, nadie más. Y estuve hablando de los musicalizadores y estuve hablando de los productores. Pero además hay un montón de gente que no se la conoce, el oyente común no la conoce, pero que está en la radio. Hay un medidor de tiempos. Una persona que está con un cronómetro en la mano durante todo el tiempo. Pues está midiendo la cantidad de publicidad que se está emitiendo al aire. Porque hay reglamentaciones que dicen que se puede emitir tanta cantidad de publicidad por hora de transmisión. Entonces hace falta una persona con un cronómetro para hacer eso. Después están los periodistas. Los periodistas tienen que hacer su propia investigación periodística y además llevar todo un contenido a su programa de radio. En el caso nuestro, los investigadores somos nosotros, los periodistas somos nosotros. Somos todo, absolutamente todo en la radio. Además, quien no tenga alguien que lo acompañe en el programa de radio, tiene que ser lo suficientemente dúctil como para que el oyente preste atención a lo que estamos diciendo y no aburrirlo, porque sería terminar con todo, absolutamente con todo. En ese sentido, quien dirige un programa de radio debe ser muy abierto y comprender que el protagonismo no tiene que ser de él, ni de otro, tiene que ser del programa. El programa tiene que ser protagonista. Y el protagonismo se logra con un equipo de trabajo, que en nuestro caso no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de, desde nuestro lugar, cubrir todos los puestos y lograr que el programa sea protagonista. Es muy difícil. No digo que sea imposible, pero por lo menos hay que intentarlo. Así son las cosas. No tenemos un guión, no tenemos un libreto para seguir, que muchos programas de radio lo tienen. No. Entonces tenemos que convertirnos en hacedores de una idea. La idea la tenemos que llevar a la práctica. Y esa idea se llama programa de radio.
Yo recuerdo algunos personajes que conocí durante toda mi trayectoria radial y antes también, que eran personas que tenían una lista de discos, de temas musicales que iban a pasar durante el programa, y nada más. Se sentaban frente al micrófono, como estoy yo ahora, y se ponían a hacer un programa de radio. Y generalmente salían genialidades. Puedo decir un montón de casos, por ejemplo, qué sé yo, de los más históricos, el negro Hugo Guerrero Martínez. Él tenía la lista de temas nada más, el resto lo hacía todo él. Y hacía un programa que duraba 2, 3, 4 horas, no me acuerdo cuánto, pero era un programa largo. El show del minuto no era un minuto, eran no sé cuántas horas. Y sin embargo hacía un programa y la gente lo escuchaba y prestaba atención. Claro, el negro era un tipo muy piola, porque sabía manejar muy bien los silencios, las pausas. Había un punto donde la gente pensaba que se había cortado la transmisión. No, era una de las pausas de él. Y eso hacía que la gente levantara la cabeza y dijera, ¿qué pasa? Entonces, atrás de ese qué pasa venía la información que él quería que la gente escuchara y que prestara atención. Que la radio no fuera un ruido en la casa, que fuera algo importante. Como él aparecieron otros. De los más contemporáneos, Mario Pergolini. Mario Pergolini fue un tipo que dijo, esto hay que cambiarlo, hay que darle otra forma, hay que hacerlo distinto. Y Mario nunca necesitó un papel. Él se ponía a hablar, tenía un micrófono adelante y se ponía a hablar. Otro, Lalo Mir. Alguien que jamás necesitó un papel para hacer un programa de radio. Pero ojo, toda esa gente eran para mí virtuosos de los programas de radio. No todo el mundo podía hacerlo. Me olvidaba de alguien muy importante, Quique Pessoa, querido amigo además. Quique es un tipo que hace programas de radio de 4 horas, una vez por semana, y no tiene un guión escrito, jamás lo tuvo. Es su capacidad creativa volcada a un programa de radio. Y lo hace sin red, como estoy haciendo yo este comentario, sin red, sin la posibilidad de equivocarse. Y si uno se equivoca, la equivocación sale, porque te están escuchando en tiempo real. No es este caso que yo lo estoy grabando y puedo corregir. Pero cuando el programa está en el aire y estamos haciendo el vivo, lo que sale ya salió y no se puede dar marcha atrás, a lo sumo corregir, pero nada más. Entonces, eso está reservado a muy poca gente. Muy pocos que tienen ese virtuosismo de poder conducir sin tener ningún papel, nada más que con los temas los temas musicales que van a salir. Como se darán cuenta, todo eso recae en una sola persona. Y eso conlleva que esa persona necesite muchas horas diarias para sacar un programa de 1 hora que va a salir un día en la semana. Y estoy hablando de 1 hora nada más. No estoy hablando de 2, 3, 4 horas. No, de 1 hora. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir un montón de puestos que no tiene empleados que lo cubran. Lo hace todo él. Entonces se le hace complicado. Esa es la gran responsabilidad que tiene el director de un programa de radio. Porque si no tiene la capacidad de poder manejar todos esos términos, se le hace imposible poder hacerlo, porque no tiene las herramientas que son sus asistentes, el musicalizador, el productor y todos los que nombré. Entonces, cada vez que uno escucha un programa de radio a través de una radio vía internet, tiene que tener en cuenta eso, para poder evaluar el esfuerzo que está haciendo esa persona para hacer ese programa. Que después la gente lo va a escuchar y va a decir, bueno, pero dijo mal tal cosa. Discúlpenlo. Sean empáticos. Piensen que a ustedes se les hubiera escapado mucho más por ahí, qué sé yo. Pero bueno, así son las cosas en radio. En la medida que la radio siga existiendo, larga vida a la radio, porque es un medio inigualable, y con distintas formas de emitirlo, como digo, ahora está muy, muy de moda lo que es internet, pero de todas las formas posibles, larga vida a la radio. Así que muchísimas gracias por escucharme, por prestar atención a lo que estaba diciendo, porque creo que me escucharon, que me prestaban atención. Son escuchadores, como dice mi querida amiga Nora Perlé. Mis escuchadores, dice ella. Porque escuchan, no oyen. Oír oye cualquiera que no sea sordo, pero escuchar son los que prestan atención. Nos encontramos en la próxima.